con el que queremos profundizar en la relación de Toledo con sus espacios naturales y en concreto con su río Tajo. Para ello, y en respuesta a sugerencias que nos han hecho algunos de los usuarios y usuarias que nos visiten, que vienen a nuestras actividades, la biblioteca ha organizado este ciclo en colaboración con instituciones como la Cátedra del Tajo UCLM Solis, el colectivo Mazapán o el grupo ARBA Reforesta Toledo. A lo largo de estas 4 sesiones van a hablar sobre todo de algo como la importancia de la participación ciudadana en la conservación y la renaturalización de los espacios. Toda la información sobre el ciclo, los ponentes y las distintas fechas las tienen a su disposición tanto en nuestra página web como en carteles que hay a lo largo de la biblioteca y en las redes sociales. Pero nos vamos a centrar en la sesión de esta tarde. Para esta tarde contamos con la presencia de Marta Aguilar Gil y José María Bleda García, que me acompañan en la mesa. Ellos forman parte del equipo multidisciplinar Cátedra del Tajo UCLM Solis, y el objetivo que tiene esta cátedra es la recuperación integral y la mejora del estado ecológico y químico del Tajo y de todos sus afluentes, utilizando los avances científicos y la divulgación. En esta faceta de divulgación, esta tarde la conferencia La memoria colectiva del río Tajo en Toledo, oportunidades de un medio ambiente saludable. Esta conferencia nos van a exponer los resultados de un estudio sociológico pionero en nuestro país, en el que a través de testimonios que contrastan el disfrute de un entorno natural fluvial en buen estado, evidentemente, frente al estado actual que tenemos de un ecosistema en deterioro. Para ello recabaron los testimonios de personas mayores. Me han dicho que por aquí hay alguna que participó en ese trabajo. Personas que pudieron disfrutar en su juventud del río Tajo, pero que ahora se ven limitadas en esta práctica porque se encuentran con un río degradado. La idea de este trabajo básicamente es demostrar que el río Tajo era un lugar vivo, que queremos que siga siendo un lugar vivo y que para eso es necesario poner en práctica políticas locales. Como complemento a esta charla, veremos el documental titulado El río Tajo en la memoria, con entrevistas que recojan una de las entrevistas de estas que formaron parte del trabajo de algunas personas participantes en la investigación. Yo solamente por poner en contexto, comentaros que Marta Aguilar Gil, ya os he comentado que forman parte del equipo multidisciplinar, la Cátedra del Tajo UCLM Solis. Ella además es profesora en la Universidad de Sevilla y él es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que como hemos venido a escucharlos, pues os dejo a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidas. De alguna manera, antes que nada, quería empezar agradeciendo a la biblioteca que nos hayan prestado este espacio para poder transmitir y hablar sobre los resultados de la investigación que hemos llevado a cabo. Creemos además que el tema del Tajo para la ciudad de Toledo es un tema bastante sensible, con lo cual para nosotros es importante el poder trasladar a la ciudadanía los resultados que nosotros hemos obtenido en nuestra investigación. Como ha dicho la directora de la biblioteca, formamos parte de un equipo de la cátedra formada por Solís y la Universidad de Castilla-La Mancha. En ese equipo es un equipo interdisciplinar que forman parte de diferentes áreas de conocimiento. Se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con disciplinas que tienen que ver con el derecho, la economía, el medio ambiente y por nuestra parte la sociología, ¿no? Todas las investigaciones que se han llevado a cabo dentro de esta cátedra tienen que ver con el objetivo de intentar intentar mejorar el estado o el medio ambiente de lo que es el río Tajo, ¿no? Nosotros, la presentación que vamos a hacer hoy aquí es un trabajo que hemos realizado desde el área de sociología. Se ha llevado a cabo por parte de la directora de la cátedra, que es Beatriz Larraz, por parte de Raúl Urquiaga, que es sociólogo e investigador también de la cátedra, por José María Bleda, que está aquí a mi lado, que es el representante del área de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en mi caso, que yo también soy Marta Aguilar, que yo también soy profesora de Sociología, pero en Sevilla y anteriormente lo fui en Castilla-La Mancha, entonces sigo manteniendo lazos académicos y profesionales con esta universidad, ¿no? Además vivo en Toledo y luego yo soy originaria de la zona del Alto Tajo, con lo cual pues estoy encantada. Yo me baño todos los veranos allí, con lo cual estoy encantada de haber formado parte de este estudio, ¿no? Bueno, de alguna manera
nosotros, por introducir un poco a la investigación, nos planteamos hacer, por ver un poco el proceso, ¿no? A la hora de... Nosotros hemos hecho una investigación relacionada con la memoria colectiva, de aquellas personas que tuvieron alguna relación con el medio ambiente, con el Alto Tajo, sobre todo en los años, desde los años 50 hasta los años 70 aproximadamente, ¿no? Más o menos. El proceso de la investigación, nosotros al principio, muchas veces desde la academia hacemos investigaciones pero que se quedan guardadas en un cajón y nadie las ve, ¿no? No llega a la sociedad. Nosotros queríamos plantearnos un tipo de investigación aplicada, a diferencia de las básicas que simplemente son descriptivas y nada más. Nosotros nos planteamos algo aplicado cuyo objetivo sería intentar, en la medida de lo posible, transformar lo que sería la realidad social. No solo describir la situación del Tajo, que creo que todos lo sabemos cómo está, sino que en la medida de lo posible, desde el área de sociología, intentar también, bueno, pues transformar o poner nuestro granito de arena en esa investigación. Entonces, por lo tanto, queríamos que fuese algo aplicado, ¿no? Por lo menos en esta primera fase del trabajo. Y para ello utilizamos una técnica de investigación, o llevamos a cabo un enfoque, mejor dicho, un enfoque de investigación que es el enfoque de la investigación-acción participativa, en la cual en ese tipo de investigaciones lo que hacemos es dar participación de forma activa a la ciudadanía. Por lo tanto, lo que hicimos fue, una vez que recogimos los testimonios de las personas que han sido las que han formado parte de nuestra investigación y que a través de su relato hemos podido llegar a unas conclusiones relacionadas con esta memoria colectiva, una vez que obtuvimos esos primeros resultados, lo que hicimos fue exponerlos en la Real Fundación de Toledo. Esos resultados preliminares nos sirvieron de alguna manera para que hubiese un feedback con aquellas personas presentes en ese acto, y una vez que expusimos esos resultados, ellos nos ayudaron a modificar, a escuchar sus sensibilidades, a modificar las líneas de investigación, es decir, fueron personas activas en lo que sería este proceso en sí, ¿no? Una vez recogida toda esa información y la elaboramos, pues dio lugar a una segunda fase, que es la publicación de un artículo. Hemos publicado un artículo con los resultados de esta investigación. Además, para los que no seáis del mundo de la academia, bueno, pues es una revista internacional, es una revista que pertenece a una revista de impacto, como decimos nosotros en la academia, está en el primer cuartil de esas revistas y, bueno, está traducido al inglés y hecho al inglés, con lo cual es un hecho importante para nosotros. Por lo tanto, Toledo ya está por ahí a nivel internacional, ¿no?, lo que son estas memorias. Luego también, en otro momento, se hizo también, dentro de ese enfoque de investigación-acción participativa, se hizo un documental que lo vamos a proyectar también aquí en esta sesión, y en ese documental recogimos los testimonios de personas vivas relacionadas con su vinculación, personas de Toledo que tienen vinculación o han tenido vinculación y relación con lo que es el territorio en sí y el río Tajo. Se presentó solo en la universidad, un poco a petit comité, solo con estas personas que habían sido, que formaban parte de ello, para también un poco devolverles esa investigación o esas aportaciones que nos habían hecho a nosotros, ¿no? Y hoy lo que queremos es trasladarlo a lo que sería ya de una manera más amplia a la ciudadanía de Toledo, ¿no?, los resultados que hemos obtenido, que hemos tenido con esta investigación. A ver, vamos a ver si lo hago bien. ¿Cómo fecha? ¿Lo has hecho en el curso? No importa, ya está. Vale. Todo lo que sería... No te preocupes, lo hago con el... ¿Vale? Vale, tranquila, lo hago con el lo que sería la identidad humana, la personalidad o la realización personal que cada uno tenemos, tienen que ver mucho con nuestro entorno, ¿no? Un poco por ver la interrelación. Nosotros, las personas, dentro de lo que es la comunidad, la sociedad donde vivimos, el entorno nos influye en nuestra personalidad.
Nosotros mismos, a la hora de forjar esa personalidad y esa identidad, nos relacionamos o interactuamos con lo que son estructuras humanosociales, y eso van a hacer que de alguna manera el entorno influya en nosotros. Está comprobado que cuando uno interactúa con un entorno natural, el bienestar tanto emocional, físico o psíquico es mucho mejor. Hay autores como por ejemplo pues los americanos Mitchell y Pockman, que han llevado a cabo estudios relacionados con estos, estos autores dicen que o han demostrado que las poblaciones donde viven en entornos naturales, con un entorno verde, con un entorno cuidado, con un ecosistema más saludable, tienen mejores indicadores de salud, independientemente de la renta, del estatus social. Esas personas que viven en poblaciones mucho más con vías verdes, mucho más saludables, con un ecosistema limpio, su salud mejora. Todo ello no pasa en Toledo, porque claro, en Toledo llevamos desde el año 72, más de 50 años, que se ha prohibido el bañarse en el Tajo, pero ya no solo el río, sino que es que no hay un entorno saludable donde tengamos una interacción social, sino que al contrario le hemos dado la espalda al río. Hay muy pocas personas ya dentro de las generaciones actuales, de las generaciones jóvenes, hay pocas personas que recuerdan o que tienen ese recuerdo de haber tenido ese contacto con el río. Hay palabras como por ejemplo pues los jangos que se han perdido o las playas que podía tener de Toledo, ¿no? Las generaciones nuevas lo desconocen, y si lo conocen a través de lo que sería pues documentos históricos, pero no conocen realmente esa realidad, ¿no? Esos testimonios reales. Ya que estamos en la biblioteca, y yo quería, por hacer un pequeño guiño a una escritora, a mi juicio bastante buena, ¿no?, de la generación del 50, que era Carmen Martín Gaite, decía en una de sus conferencias que leí hace poco, decía: durante mucho tiempo los pueblos sin escritura han atesorado la memoria de lo vivido y lo legendario en narraciones orales, que con ligeras variantes se han ido transmitiendo de generación en generación. Es un poco lo que nosotros queríamos recoger aquí, es decir, esas narraciones orales para que las generaciones venideras puedan tener un testimonio vivo de personas que a día de hoy viven de lo que era esa relación de su ciudad, el entorno tanto temporal como espacial de lo que sería el río, ¿no? Dice: hoy que la cultura, dice Carmen Martín en una de sus conferencias que no llegó a poder impartir porque falleció un mes antes, el cuento de viva voz se llama, ¿no? Dice: hoy que la cultura de lo audiovisual ha invadido y desplazado en gran medida las narraciones orales, quedan todavía maestros de la palabra, ¿no? Nuestros mayores, es decir, todo el mundo podemos aportar algo, ¿verdad? Fuera de lo que es el conocimiento académico, pues nuestros mayores o personas que tienen otro tipo de experiencias en lo que es la participación, pues pueden aportarnos muchas cosas. Durante los últimos años es verdad que aquí en Toledo hay muchísimas asociaciones de vecinos o documentos o personas que se han involucrado en, digamos, demostrar o rescatar de esa memoria histórica, pues lo que ha sido el río para la ciudad de Toledo, ¿no? Digamos que por diferenciarnos de todos esos documentos o de todas esas experiencias que hay en Toledo, nosotros podríamos decir que como algo extraordinario podemos, pues que nosotros queríamos rescatar esa memoria colectiva que es diferente de lo que es la memoria histórica, y además queríamos hacerlo con esos testigos vivos que conocieron, que vivieron, que experimentaron de alguna manera parte de su vida en esa etapa temporal y espacial concreta, y sobre todo pues haciéndolo de una manera rigurosa y científica, que es lo que nosotros hemos hecho con el artículo que nos hemos propuesto, no simplemente relatar o contar un relato, sino hacerlo, esas vivencias, esa memoria colectiva, con métodos, en este caso, como explicaré luego, con unas técnicas de investigación de una manera científica, ¿no?
Algunos de los objetivos o el objetivo principal que nosotros nos hemos marcado con nuestro trabajo, con nuestra investigación, es recuperar la memoria colectiva de las personas mayores que tuvieron vivencias con el río Tajo por la ciudad de Toledo, a su paso de la ciudad de Toledo. Y para ello, pues nos hemos propuesto, como tenéis ahí en la diapositiva, identificar algunas de sus vivencias, es decir, qué relación mantenían con el río, es decir, si era laboral, si era lúdico, si era festivo, si era de trabajo, y para ello construir un discurso colectivo común que sirviera para las generaciones venideras. También intentar recuperar todo lo que son imágenes, documentos que tuviesen que ver con ese periodo de tiempo, con lo que son los años vividos, los años cuando la ciudad miraba hacia el río y no hoy que le da la espalda. Y sobre todo contribuir a recuperar esos espacios que pueden ser pues que pueden fomentar esa interacción con la ciudad de Toledo, con la ciudadanía, con la sociedad, con la comunidad, y a su vez proponer acciones participativas a todo lo que tiene que ver pues con las administraciones tanto locales, regionales, para fomentar todo este tipo de objetivos. Hay, por ejemplo, hay ciudades, porque muchas veces cuando hemos planteado este trabajo en otros espacios, como he dicho anteriormente, pues siempre de alguna manera dicen, bueno, es que es complicado, sobre todo algún político que ha venido a estas tertulias y dice, es que es complicado porque claro, nosotros vivimos cerca de Madrid, estamos cerca de Madrid y Madrid pues es el que nos está contaminando. Yo creo que eso es un poco una excusa, porque de alguna manera ya estamos viendo, como por ejemplo el Támesis en Londres, que estaba totalmente, estaba totalmente contaminado, pues hoy en día vemos como todo eso se ha rehabilitado. O hemos oído también hace poco en la prensa como ya hay ciudades, creo que es en Alemania y en alguna también aquí en España, que ya han identificado a los ríos o a los parques naturales con identidad jurídica, ¿no?, para el cuidado de esos espacios y de esos ecosistemas. Con lo cual, el poner, el proponérselo también se puede. A la hora de llevar a cabo la memoria colectiva, nosotros, en el estudio sobre la memoria colectiva, nos hemos centrado en un autor francés, Maurice Halbals. Yo soy de la generación del inglés, con lo cual me vais a perdonar mi traducción o mi acento en francés, sobre un trabajo que él realizó en los años 50 que se llama La memoria colectiva. Este autor se refiere a la memoria colectiva como aquellos recuerdos que tenemos tanto individuales, tanto grupales o familiares, y que tenemos en nuestro imaginario social, y que muchas veces estos recuerdos se mezclan con lo que nosotros hemos vivido y con lo que nos han contado, ¿no? Muchas veces el recuerdo individual puede ser diferente del colectivo y al contrario, aun habiendo vivido los mismos sucesos. Es decir, lo que yo recuerdo del río puede ser muy diferente que lo que ha vivido otra persona, ¿no? Por lo tanto, por eso nos interesa conocer esos recuerdos individuales, porque pueden estar también influidos por lo que otras personas nos han contado, con lo que ocurrió, y por lo tanto todo eso nos llevaría a reflejar pues una memoria histórica. Pero a nosotros no nos interesa la memoria histórica. Sí que es verdad que una y la otra se complementan, la memoria histórica y la memoria colectiva se complementan, pero a nosotros nos interesan los relatos de las personas, es decir, nos interesa la tradición vivida, ¿vale?, de aquellas personas que a día de hoy están vivos, son testigos vivos y por lo tanto son imprescindibles para ello. No nos interesa tanto la historia, ¿vale?, como descripción, sino que nos interesa la historia vivida. En esa línea hemos trabajado, o se basa en la fundamentación teórica de nuestro artículo, y para ello, para este autor, es necesario tener un espacio, un marco temporal y espacial, porque de alguna manera, bueno, los sentimientos, las reflexiones, todos estos hechos, pues tienen que situarse en un lugar, en un espacio, en una contextualización, ¿no?
Él diría, los sentimientos, las reflexiones, como todos los hechos, deben volver a situarse en un lugar en el que yo haya residido o por el que haya pasado en aquel momento y que todavía exista a día de hoy. Por lo tanto, las personas, como veremos más adelante, las personas a las que hemos recogido estos testimonios son personas vivas, alguna de ellas está hoy por aquí y bueno, pues tienen una edad ya avanzada porque en su día tuvieron relación con el Tajo, pero sobre todo en los años 50, 60, algunos de ellos también en la posguerra, por lo tanto son personas ya muy mayores, con lo cual es un testimonio vivo que se va a quedar ahí de esa experiencia, de ese relato vivo que tenemos. La metodología que hemos utilizado para trabajar en nuestra investigación se basaría, hemos aplicado lo que es la línea teórica de lo que es la semiótica social, que estudia las prácticas sociales, explica la creación de significado mediante los procesos tanto cognitivos, de representación y de comunicación, cómo nos expresamos a la hora de contar, de expresar nuestros sentimientos, qué marcos de referencia tenemos, es decir, qué imaginario social tenemos cuando hablamos de ese hecho, social. Luego también hemos utilizado, como tenéis ahí en la diapositiva, lo que nosotros llamamos en sociología los cursos de vida. Los cursos de vida vienen a estudiar aquellas trayectorias que se extienden a lo largo de la vida de cada una de nuestras personas, es decir, la primera vez que nos casamos, es decir, son esos, nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos diferentes trayectorias, ¿no? Que serían los cursos de vida, y dentro de esas trayectorias tenemos transiciones, vamos cambiando, hay hechos concretos a lo largo de nuestra vida que nos marcan, que marcan nuestra vida vital, ¿no? Esto se llevó a cabo en la sociología norteamericana de los años 50, y dentro de esta metodología forman parte de diferentes disciplinas, desde la historia, la sociología, la psicología social. Entonces, a través de ello se ha construido un relato, a través de los cursos de vida, hemos construido un relato específico de esas vivencias, de esos recuerdos, con el fin de conocer qué huella ha dejado en el colectivo o en el imaginario toledano. ¿Por qué hemos planteado nuestra investigación desde lo que es la teoría del curso de vida? Pues porque proporciona un marco para analizar las diversas influencias que conforman esas expectativas vitales de distintos grupos de individuos en etapas concretas de sus vidas, ¿vale? Nos ayudan a conformar, ¿de acuerdo?, esas experiencias vitales, ¿no? Diría Glenberg. Las técnicas de investigación que hemos utilizado, sobre el río Tajo, pues en un primer momento hemos hecho un análisis documental de todos aquellos documentos, y el blog, por ejemplo, de Toledo Olvidado nos ha servido de gran ayuda, de Sánchez Butragueño nos ha servido muchísimo para ello. Algunas de estas referencias, pues sobre todo nos sirvieron para introducirnos en el análisis de nuestra investigación, nos dio información a la hora de plantear y de ver qué preguntas hacíamos a las personas que estuvimos entrevistando, cómo llevar a cabo el instrumento de recogida de datos. Pues, por ejemplo, por citar algunos, los escritos, las imágenes, los vídeos, todas estas entrevistas de personas que tuvieron recuerdos y que experimentaron ellos mismos, pues que tienen esa memoria vivida y que son los que vamos a destacar. Entre los documentos que hemos trabajado, pues por ejemplo, compartimos con Ricas y García sus palabras cuando dice que el río es algo más que un accidente geográfico, es el lugar de vida, de relaciones sociales, económicas y simbólicas de todos los que han nacido y crecido en sus cercanías. En el caso de la ciudad de Toledo, pues existen dos fuentes documentales que recogen todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, individual y colectiva, de la relación directa de los habitantes de Toledo y el río Tajo. Por un lado es el Tajo, Solaz y Recreo de los Toledanos, de López Gómez, y el blog de Toledo Olvidado, de Sánchez Butragueño.
Luego también hicimos un análisis documental como recurso audiovisual y hemos contado con el documental de Un Tajo Profundo y en Memorias de un río, y en él se recogen testimonios de algunos ciudadanos que rememoran sus vivencias y bueno, pues no podemos olvidar de estas inmersiones en la memoria histórica, sobre todo de la ciudad de Toledo, que hace los textos de Fernando Aranda, sobre todo pues teniendo en cuenta los dibujos que ha ido plasmando en esos textos, por un lado rincones del Toledo desaparecido y otros rincones del Toledo desaparecido, ¿no? Todos estos referentes bibliográficos o este análisis documental que hemos utilizado pues han tenido que ver, bueno, pues o nos han ayudado mucho en la búsqueda de información, nos ayudaron también a la hora de codificar las categorías que nos sirvieron, como he dicho anteriormente, como base a la hora de estructurar las preguntas que hemos llevado a cabo en las entrevistas, en esas entrevistas de profundidad, y bueno, a la hora sobre todo para recoger y analizar todos los datos relacionados con el objetivo de nuestra investigación. Y luego otra técnica utilizada serían las entrevistas en profundidad. Nosotros, dentro de lo que es las ciencias sociales, compartimos los mismos métodos de estudio, de análisis de la realidad social. Y generalmente hablamos de dos tipos de técnicas, las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas. En este caso hemos utilizado las entrevistas que formarían parte de lo que son técnicas de análisis cualitativo. ¿Qué es lo que medimos en las técnicas de análisis cualitativos? Pues en lo cualitativo medimos sobre todo subjetividades, lo que son opiniones, lo que son sentimientos. Hoy en día las técnicas de análisis cualitativas es verdad que se dan dentro de lo que es un sistema más de comunidad, no a nivel estructural, no a nivel de sistema social, como puede ser una encuesta, que llegamos a mucha gente, pero lo cualitativo tiene un gran valor porque recoges testimonios cara a cara y además complementan mucho todo lo que tiene que ver pues, con las percepciones que tenemos sobre un hecho social, sobre qué tipo de subjetividades, de opiniones, de percepciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dan mucha información de un gran valor y es lo que hemos hecho utilizando esta técnica de investigación. Hemos utilizado la entrevista en profundidad, se entrevistaron a 21 personas, entre los meses de noviembre del 2021 hasta más o menos enero del 2022. Todas ellas eran personas de aquí de Toledo, de la ciudad de Toledo, nativas aquí, y que habían tenido alguna relación con lo que son habían tenido relación con el Tajo, ¿no? Sobre todo son personas que tuvieron relación desde el año 50, como he dicho anteriormente, hasta su prohibición por la contaminación del río hasta el año 72. Las personas habían nacido entre el año 1925 y 1966, tienen entre 55 y 97 años de edad, la muestra elegida. 10 son mujeres y 11 son hombres, y la edad promedio que tenemos es de 75,7 años, siendo la edad media de las mujeres de 78 y la de que es superior a la de los hombres, que es de 72,9. Para ello se elaboró un cuestionario semiestructurado con una serie de preguntas abiertas para recoger toda la información que luego analizamos con programas informáticos, por eso le hemos dado un carácter más científico de lo que había hasta el momento hecho y recogido en relación con la ciudad de Toledo. Mi colega José María Bleda va a exponer ahora los resultados relacionados con la investigación que he presentado aquí. Para que veáis algunas de las fuentes documentales que hemos seguido, tenéis ahí pues los libros de Fernando Aranda, que he comentado anteriormente, El Tajo, un río de contrastes, de Enrique García Gómez, El Tajo en la palabra, El río Tajo, Detendrán mi río, El Tajo, Solaz y Recreo de los Toledanos, es decir, y luego, como he dicho, el blog de Un Toledo olvidado de Sánchez Butragueño. Todo este análisis documental nos sirvió, como he dicho antes, para reforzar o para hacer las categorías sociales que nos sirvieron luego para organizar y planificar la información.
Y ahí tenéis algunas de las fotos, ¿vale?, de aquellas personas, un ejemplo de ello, de todas aquellas personas, no están todas, ¿vale?, porque como he dicho anteriormente son 21, pero bueno, para que tengáis un poco una idea de cómo hemos ido trabajando. Sobre todo yo quiero poner el énfasis en lo que es la participación ciudadana, ¿vale? La investigación-acción participativa es un enfoque, como he dicho, de investigación, pero que está dentro de lo que son las técnicas de investigación participativas y, por lo tanto, la ciudadanía forma parte de la investigación. Y ahí tenéis un poco un ejemplo de ello, algunas personas que han formado parte. Y aquí veis cómo la edad media de las personas, bueno, pues son personas muy mayores porque, de alguna manera, son las que han tenido relación con esa relación activa y han interactuado con lo que es la Ribera del Tajo, por la ciudad de Toledo. Y por mi parte nada más, voy a dar paso a José María, que va a hablar ahora de los resultados que hemos obtenido de la investigación. ¿Te quieres sentar aquí? ¿Sí? Así le doy a... No, siéntate aquí en esta. Esto se pasa. Con el cursor este de las flechas pasas. Ya, no me he dado cuenta. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias, por supuesto, a la biblioteca por acoger este ciclo de conferencias. Es una manera de esa acción participativa que ha dicho la profesora Aguilar. Es decir, hay que devolver, o la sociedad tiene que estar informada o tener el mejor conocimiento posible para que luego pues, la sociedad construya la realidad como le venga bien, ¿no? O entre todos la podamos construir. Mi papel es contaros los resultados que hemos obtenido. Nos hemos centrado en la memoria colectiva, es decir, yo os voy a contar lo que nos han informado, lo que nos han transmitido ese colectivo de personas que decía la profesora anteriormente. Y cuando hablamos de memoria colectiva, estamos hablando de recuerdos. Y los recuerdos, como decía ella, son recuerdos individuales y recuerdos colectivos. Es decir, esos recuerdos, los que tiene uno y se acuerda, la mayoría son mayores, los que hemos entrevistado, porque fueron los que vivieron esa experiencia de tener un Tajo saludable, un Tajo donde la gente se reunía, bueno, ahora contaré un poco eso, donde vivía y donde suponía una sociedad viva, activa, y en aquellos años tan duros o tan negros que había en España, ¿no? Esos recuerdos individuales, cuando ha pasado tanto tiempo, se pueden reconstruir. Es decir, podemos recordar cosas que hemos construido y que no sucedieron. Por eso hay que entrevistar a mucha gente para ver cómo hay recuerdos individuales, recuerdos sociales y luego incluso cómo se construyen nuevos recuerdos. Incluso, ya sabéis, es decir, que la perspectiva la podemos ver de diferente manera, depende de donde estemos, ¿no? Es decir, los surrealistas dicen que el subconsciente nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, pues intentamos precisamente lo que decía la profesora Aguilar, intentamos aplicar un método científico para reconstruir nosotros y buscar un discurso individual, colectivo y un discurso común que nos sirva para poder afrontar esa participación que en teoría pues, tendría que estar en marcha o va a estar en marcha, vamos, ya está en marcha, cada vez hay más personas o más instituciones implicadas para ver si es posible recuperar aquel Tajo vivo, ¿no? Los recuerdos, lo que intentamos, para los resultados que hemos obtenido en esas entrevistas, claro, hemos entrevistado a la gente muy mayor y que vivió aquellos años, vieron los años 50 y 60 y vivió el Tajo. Creo que si hay un símbolo de la ciudad
de Toledo, uno de los mayores símbolos que tiene la ciudad de Toledo es el Tajo, es el río Tajo. Entonces, como uno de sus mayores símbolos que le dan personalidad a esta ciudad, pues ha derivado a la situación actual, ¿no? Entonces, vamos a ver qué era lo que opinaban este colectivo de personas sobre aquellos años, en teoría todos con nostalgia, y veremos cómo se podían recordar. Pero se podían recordar recuerdos muy positivos, todo era muy bonito, todo era precioso, o recuerdos muy negativos, es decir, también tenía de muertes o accidentes, ahogamientos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que intentamos. Nosotros grabábamos todas esas conversaciones y luego se utilizó un procedimiento, un modelo matemático, y nos iban saliendo todo lo que ellos hablaban, ¿no? De lo que más se hablaba, es decir, ¿qué es lo que más se habló? Del baño. O sea, el mayor recuerdo, o el recuerdo más común de todos fue el baño, el padre, las barcas, pero si hay algo que realmente identifica a Toledo, a ese Tajo saludable, es el baño. Es decir, la gente utilizaba el río para bañarse, y ya veremos cómo había muchas más implicaciones aparte del baño. Bueno, esto es para que veáis lo que sale en el ordenador cuando metes todo lo que han dicho, ese árbol de palabras, de todo lo que nos hablaron. Es decir, ahí está, para que veáis la cantidad de cosas que recordaban y que recogimos. Este es el símbolo. Este es el símbolo, es uno de los mayores símbolos de la ciudad. Es decir, tú hablas del Tajo y hablas a la gente mayor. El baño, el Tajo, las playas, el pasárselo bien, una cosa positiva. Eso tiene un gran significado. Todos los símbolos tienen significados. Y el significado era que el Tajo supuso un lugar muy vivo y muy de encuentro, donde la gente lo vivió, lo experimentó, y de una manera muy positiva, aunque también negativa. Pero el significado está ahí. Y ahí, cuando hablas ahora con la gente más implicada en estas cuestiones sobre la recuperación del Tajo, es decir, la idealización que hay sobre esto, es decir, la vuelta al baño, el poder bañarnos, el poder vivir esos lugares, ¿no? Bueno, nosotros buscamos 4 ejes. Como veíais en la diapositiva anterior, de socialización, emociones, medio ambiente y economía. La socialización, es decir, para la memoria colectiva, lo que suponía era un lugar de encuentro. El río era un lugar donde se iban a encontrar las familias, donde se iban a encontrar los jóvenes, donde se iban a encontrar los niños, donde se iban a encontrar los vecinos, y donde a través de esos encuentros lo que había era una interiorización de todas esas vivencias, y eso suponía la construcción de una realidad. La construcción de una realidad, y es a través de la socialización nosotros vamos interiorizando cómo nos vamos a comportar y qué vamos a hacer, y cómo, es decir, esa gente lo que vivió fue otro momento social, otra realidad, y la vivió de una manera positiva. Estos son los recuerdos que tenían a nivel de socialización, ¿no? Es decir, desde la entrevista de la más joven a la persona más mayor, todas hablaban de que era un lugar de encuentro, de que la gente se reunía allí para bañarse, para relacionarse, para aprender a nadar, pero era un lugar de encuentro, un lugar vivido. A través de ese encuentro interiorizaban sus formas, o sea, sus formas de comportarse, de comer, de divertirse, de jugar, de echarse novio, y que luego fuera su marido, etc. En la socialización ahí juegan un papel muy grande, decían los entrevistados, jugaron un papel muy grande
lo que son las madres, es decir, las madres eran el núcleo de atracción, es decir, con los hijos, con las familias, eran las que preparaban las comidas, los baños, es decir, etcétera. Es decir, las madres cumplieron un gran papel social ahí. También la familia fue la institución más importante en esos encuentros. Es decir, no iban grupos de amigos solamente, es decir, sobre todo era la familia quien iba. Y sobre todo el papel de las mujeres, de las madres, era fundamental en esa interacción. Pero también era el grupo de amigos. Ahí también sirvió para socializarse. Es decir, el grupo de amigos que empezaban con los niños, luego con los jóvenes, y ahí pues pescaban, nadaban o buscaban parejas, o los primeros coqueteos, como nos decían, y que cómo jugabas por allí a los primeros coqueteos en tu juventud, ¿no? Los gangos. Es decir, los gangos eran lo que son ahora los cientos o miles de bares que hay en Toledo, ¿no? Pues entonces en verano pues la gente se iba a los gangos que estaban al lado, y eso era pues también otro lugar de encuentro donde la gente pues compartía esas anguilas o esos peces que había, o incluso la comida que se llevaban de casa, y lo que tomaban era lo que llevaban, lo que tomaban en los gangos eran las bebidas, ¿no? También se socializaba a la hora de los grupos de jóvenes, pues a la hora de pescar, de la pesca, o del juego de la pelota, o del propio baño, ¿no? Bueno, como veis, son muchas de las cosas que giraban alrededor de esa socialización. Bueno, esto es los lugares donde se bañaba la gente. Es decir, normalmente se asocia a la foto, y la foto está ahí en Safón, pero había muchos otros lugares. Es decir, hemos entrevistado a gente que se bañaba en todos esos lugares. Como veis, todo lo que es, bueno, pues ese recoveco redondel de la ciudad, lo que es la ciudad, pues la gente que se bañaba era pues donde vivía y donde más cerca le pillaba. Es decir, que no era solo la playa de Safón, sino que había muchos más lugares, a veces más peligrosos, porque estaba con más remolinos o había menos gente, etc. El segundo eje que jugamos fue con el de las emociones. El de las emociones, por supuesto que hay unas... Es decir, la gente pues recuerda, tiene recuerdos positivos, tiene recuerdos muy buenos, tiene recuerdos de la familia, del juego, de la comida, de la pesca, pero también tiene recuerdos negativos, ¿no? Es decir, por un lado recuerdan lo que realmente les supuso de positivo para ellos, esa felicidad, ese medio ambiente saludable que había, pero a la vez recuerdan cómo hubo pues muertos, cómo todos los años había ahogamientos, cómo los ahogamientos se producían sobre todo en las zonas donde había más remolinos. Bueno, pues todo eso también era angustioso. Pero luego cuando recordaban, claro, yo recuerdo entrevistas de personas donde pues, lo más feliz habían sido aquellos años, ¿no? La nostalgia de aquellos años, donde habían trabajado en las fincas que había al lado, donde recordaban, te contaban olores, sonidos de por la noche, de los pájaros, los grillos, el no sé qué, es decir, cómo vivían todo. Es decir, eso eran emociones muy positivas, pero a la vez recordaban que se había ahogado un hermano suyo, ¿no? Pero a la vez recordaban lo positivo que había sido, pero cómo habían visto deteriorarse el río, ¿no? Es decir, ella lo comentaba, es decir, cómo se ha deteriorado el río, qué pena, da ganas de llorar todos los días cuando bajo a verlo, decía una de ellas, ¿no? Cuando lo veo todos los días y veo cómo baja y me produce una pena increíble. Bueno, pues todos esos sentimientos también salieron, ¿no? Un tercer eje es el de la economía. Alrededor del Tajo había una economía más de supervivencia, de pequeños huertos, pero había otra economía también importante, como eran pues había una gran finca, o había grandes fincas que surtían de hortalizas y de frutas
no solo a Toledo, sino a gran parte de las provincias colindantes. Luego estaban los huertos, que la gente cuando recuerda, unos recordaban los huertos, otros no recordaban los huertos. En las fotos, hay muchas fotos que donde está la playa de Safón eso era un desierto, o sea, ahí no había ni un árbol. Es decir, sin embargo, en otros lugares, como veía en los lugares que enseñaba antes, ahí sí que recordaban las fincas y recordaban los huertos y recordaban lo que había cerca de la fábrica de armas. Todo eso era como era la economía, una economía por un lado familiar, pero por otro lado se comercializaba. Y luego estaba también las fábricas, la energía eléctrica que se tomaba en la fábrica de armas, donde se surtía de electricidad a la ciudad, ¿no? O como también se recordaba por los que en los años 50 y 60 se subía el agua, con los azacanes, ¿no? Se subía el agua a la ciudad. Bueno, pues eso era otra forma de economía. O la pesca. La pesca también era, nos contaban otros, ¿no? Como la pesca, cómo cogían las anguilas y cómo las vendían en los bares, o en los restaurantes, o en los cigarrales. Decían, cogíamos para los señoritos para vendérselos a los cigarrales, decía uno de ellos, ¿no? Y pesca para nuestra casa. O para llevársela a los restaurantes, pero a la vez también para comer. Para poder comer, el río también suponía una supervivencia de muchas familias, ¿no? Y por último, el último eje que trabajamos fue el medio ambiente. El medio ambiente, que igual, es decir, nos contaban cómo vieron de tener un territorio saludable, un lugar de encuentro donde pues, había vida dentro del río, en el entorno del río, y como eso, bueno, pues el 72 ahí marca la frontera de se prohíbe el baño, se prohíben las relaciones sociales, pero también es debido al proceso de industrialización de España, de Madrid y de todo su entorno, es decir, lo que se supuso de contaminación, y eso son recuerdos, son testimonios muy dolorosos. E incluso la población actual o los políticos que hemos tenido, o los no políticos, yo creo que los agentes sociales, políticos, culturales, es decir, lo decía la profesora Aguilar, es decir, le han dado la espalda al río, ¿no? Entonces tenemos una situación como la que podemos vivir y, bueno, queremos contribuir de alguna manera con este estudio y con la Cátedra del Tajo está desarrollando varios estudios con mucho más, es decir, no tan sociales como el nuestro, sino más iba a decir más técnicos, pero es que me cuesta decir más técnicos, no más técnicas. Es decir, bueno, pues miren, la contaminación, se pelean con los políticos para ver si les dan dinero para poder estudiar mucho mejor, intentan con las asociaciones de vecinos y asociaciones que están a lo largo del Tajo a ver si entre todos se logra esa acción que decía la profesora Aguilar de participación-acción y se puede recuperar esa vida saludable o ese entorno saludable. Pero, bueno, lo que tenemos es lo que tenemos. La gente que hemos entrevistado pues lo ven con mucho dolor, es decir, ven cómo ese deterioro no es posible. Entonces, bueno, las nuevas generaciones o los nuevos responsables son los que tienen que hacer algo, ¿no? Se hicieron algunas, por ejemplo, esto de las manifestaciones, se hicieron un par de manifestaciones, y unos lo recuerdan como una gran revolución, casi, y otros dicen, si fueron 4 los que fueron, como siempre, ¿no? Bueno, aún siguen los números, nunca cuadran de unos y otros. Pero bueno, hubo unas manifestaciones y aquello se quedó en pues muy poco, no se consiguió casi nada. La cuestión es que tenemos ahí, este es el Jarama, el que se ve y a su paso con el Tajo y la contaminación que surge. Como conclusiones, bueno, creo que hemos logrado una investigación original, no había nada, no solo en Toledo, sino en España no hay nada y en Europa tampoco, sobre memoria colectiva de un paso, de
de un entorno saludable a un entorno contaminado, es decir, un río en una ciudad, recoger los testimonios de gente que vivió aquellos años, con lo cual está muy bien el que podamos contribuir también a esa historia en la ciudad de Toledo, ¿no? Hemos construido un discurso individual, un discurso colectivo, y ahora la tarea es qué es lo que estamos haciendo, o lo que hicimos ya, lo que seguimos haciendo. La cátedra seguirá haciéndolo más todavía, que es pues, derivar esto a la sociedad, derivar esto a las instituciones sociales y políticas y las que hagan falta, financieras, para intentar retomar y que podamos, o las nuevas generaciones puedan recuperar aquel entorno y poder vivir tan bien como nos contaban que vivían en aquel momento el Tajo en la ciudad de Toledo. Y con esto, por mi parte, yo no sé si alguien quiere decir algo, o pasamos o hacemos el documental primero. El documental primero, pues venga. Nada, muchas gracias. Salimos de aquí y bueno, si quieres. Bueno, presento brevemente el documental, un poco cuento el origen de cómo lo hicimos. Una vez que terminamos el artículo, pues nos dimos cuenta de que en esta investigación había ahí una cosa muy potente, muy interesante, que eran los testimonios de las personas que participaron. Esos testimonios se habían recogido en grabación de audio, pero faltaba la imagen, ¿no? Entonces, a través de una pequeña subvención que nos dio la Universidad de Sevilla, a través de Marta, pues conseguimos un poquito de dinero que nos sirvió de excusa para emprender esa aventura de, bueno, pues vamos a recoger algunos de esos testimonios que aparecían en el estudio. Hicimos una entrevista no a las 21 personas que aparecían en la investigación, sino únicamente a 6 personas, que las citamos el mismo día en la Universidad de aquí de Toledo, ahí en San Pedro Mártir. Y luego, bueno, vimos que quedaba un poco cojo esos testimonios si no los aderezábamos con el contexto en el cual se desarrollaban, es decir, con la situación del río Tajo. Todo ello con fotografías, vídeos que nos cedió de forma gratuita Eduardo Sánchez Butragueño del blog Toledo Olvidado, pues es un poco el documental, el resultado de este pequeño documental corto que bueno, pues, le estrenamos, me parece que fue en el mes de octubre, noviembre en la universidad. Está en YouTube, lo podéis ver y descargar las veces que queráis de forma gratuita. Y bueno, pues ahí, con esos 6 testimonios, pues recogimos todo ese relato que se ha visto en la investigación, cómo se recogen esos 4 ejes en los que está estructurada la investigación: el eje de los sentimientos, el eje medioambiental, el eje económico, y me falta uno que se me está olvidando, eso es la socialización, ¿no? Y todas estas situaciones que bueno, pues ya ha explicado José María y que no voy a volver a repetir, y bueno, que aparecen aquí en el documental. Bueno, yo además de muchas cosas me gusta el tema del cine, y bueno, pues aprovechando esa faceta mía que hago de forma amateur, pues entonces con la producción de José María, de Marta y de Beatriz, pues hicimos este pequeño documental. Y
final de la década de los 50 el río Tajo podría considerarse un río que se comportaba igual que los del resto de la península, de la parte central de la península ibérica, porque todavía no se habían construido los grandes embalses. Era un río que no tenía apenas contaminación. Como el río Tajo entonces, a su paso por Toledo, tenía un buen estado ecológico, era capaz de aportar unos servicios ecosistémicos que permitían a la gente disfrutar del río y a la población de Toledo vivir en torno al río y desarrollar su ocio y su esparcimiento en verano fundamentalmente. Toledo es impensable sin el río Tajo. Pues he disfrutado del río Tajo y me baña mucho en el río Tajo. El río Tajo da alegría y a la vez da una inmensa tristeza. Que yo le tengo el río allí todos los días viendo cómo está de pena. El río Tajo es vida, es esperanza y es todo. Porque el Tajo era una maravilla. Mis recuerdos de la infancia son enormemente positivos y muy agradables. Jugábamos allí entre las cañas a la orilla del río, incluso la escuela de la Solanilla, que todavía tiene su recreo en el parque ese que han hecho, un parquecito que hay cerca, ese era nuestro recreo. Saltábamos a coger paludú y esas cosas. Mi vivencia personal más bella es un manantial que existía aguas arriba del arroyo de la Degollada. Era verdaderamente precioso ver fluir el agua con esa cantidad, un agua limpia, clara, que iba luego a verter el arroyo y luego iba a parar al río. Recuerdo perfectamente de estar nadando por Safón y ver saltar los peces en la presa, y bueno, aquello era paradisíaco, era bonito, era precioso. Yo de niña he disfrutado bastante del río Tajo, porque mi padre estaba en las máquinas de la luz. Y sobre todo he disfrutado mucho la parte de la Encurnia, que la llamábamos así. Me bañaba, había merenderos y en fin, yo bajaba casi todos los domingos y aprendí a nadar en el río. Yo he aprendido a nadar en el río Tajo. Recuerdo que a mí me ponían unas, no me acuerdo cómo se llamaba, unas calabazas en los antebrazos y allí me tiraban al río, que yo no sé, y sobrevivía. Nunca me he bañado en el río. Nunca me he bañado en el río porque el río se ha llevado muchas vidas por delante. Yo recuerdo cuando era pequeño que la Encurnia era rara la semana donde no había gente muerta, ahogada. O sea que mis primeros baños vienen de Safón. Y allí, desgraciadamente, pues como en la parte de la Encurnia, siempre se producía pues alguna muerte. Por la parte de Safón se producía porque había algunos remolinos antes del puente de Alcántara. Y la gente solía luchar contra ese remolino, no se debe de luchar. Déjate llevar que te sacará solo. Y nos cruzábamos la barca, nos cruzábamos nadando y luego cogíamos la barca. Y a veces hasta la piedra medio río, que se llamaba, que sí, existe todavía. En Toledo hay un estilo peculiar de natación que se llamaba nadar a cuchillo. Entonces, no está homologado como la disciplina olímpica, pero aquí se decía que se nadaba a cuchillo. Bueno, pues yo nadaba a cuchillo.
Tenía una hermana que vivía en París y venía desde París, venía todos los años en el mes de agosto a pasar el mes con nosotros aquí en Toledo. Entonces mis hijas se bajaban con ella allí al río y se bañaban, y allí en los gangos, que había los gangos estos que la gente merendaban y en fin, que se lo pasaban muy bien entonces allí. Los merenderos que había, y esto sí que lo voy a decir, y los peces frititos que se hacían, con sal, es divino. Nosotros éramos muy pobres y entonces en la pesca nos ayudaba a comer y además vendíamos. Y yo recuerdo cómo pasábamos los muchos ratos pescando con las 2 cañas permitidas que se nos permitía por la licencia y con 2 anzuelos, más también hacíamos trampas y nos convertíamos en ilegales porque teníamos que sacar más peces para venderlos y hacíamos cuerdas con anzuelos. Hoy nos denunciaría, hoy no lo haríamos, pero en aquella época por necesidad. Y recuerdo que lo vendíamos a las tabernas que había por allí, La Teja, Casa Pedro, y en todas las tabernas y en los bares había unas fuentes enormes de peces fritos, de unas tapas extraordinarias. De ahí sacábamos nosotros dinerito y también para que nuestras madres hicieran el pez escabechado. También he conocido la pesca con mi tío Blas. Yo iba a pescar, no entendía lo de pescar, pero como me gustaba escuchar a los mayores hablar, yo me quedaba a que me contaran una historia, me la contaba, pero yo no entendía las horas que se pasaba y todavía entendía menos cuando pescaba y lo soltaba. Digo, pero bueno, tío, ¿por qué suelta usted después de 1 hora aquí? Dice, porque esto no vale. Pues los peces que sacábamos, las carpas, los barbos, las bogas y sobre todo lo que más valor tenía eran las anguilas, un pez extraordinario, un pez exquisito. Eso se lo vendíamos a los ricos, como por ejemplo a los que tenían cigarrales, que no podían pagar más y les gustaba mucho. Cuando se pescaba una anguila, eso era espectacular, se daba la voz de alerta, todo el mundo se juntaba allí a ver la anguila, y lo que me quedaba perplejo, que aún lo recuerdo, es que todavía se estaba moviendo el bicho aquel, que era una culebra enorme para mí, y se la partía en un cachito. Digo, no, aquello no me gustaba mucho a mí. Viene la adolescencia, ya somos mayorcitos y ya vamos en grupo con los chicos y con las chicas, bueno, pues esto de los flirteos, los primeros amores. Y mi marido nadaba divinamente, bueno, allí de hecho yo le conocí allí en el río en Safón yo le conocí un domingo que salía yo, me tocó salir de maternidad esa tarde y al llegar al río le vi con otros amigos y cuando le vi dije, este no se me escapa. Entonces a los pocos días le vi por Zocodover y dije, tú eres el del río, ¿verdad? Dice, pues sí, y tú también eres. Digo, claro. Y entonces me comentó, ¿te parece que te vaya a buscar a maternidad? Que yo estaba en maternidad después de estar aquí que estuve aquí en el asilo 10 años, porque nos quedamos sin padres. Y ya pues me fue allí a recogerme, me recogía cuando me tocaba salir y nada, pues continuamos así hasta que nos casamos en el 1961. Éramos muchachos y estaba la huerta de la señora María, que se llamaban, que tenía unos higos fantásticos y procurábamos reunirnos pues para ir a quitárselos. Y mi marido cogía y se llevaba un cubo, cogía las cacas de las vacas de fuera por allí, cogía los huevos, los tapaba y llegaba a su casa, y su madre pues tan contenta de que le llevara esas viandas.
Y mi vivencia personal también son la inmensa belleza de todos los molinos, de todos los batanes y de todo lo que hemos tenido, que hoy estoy reproduciendo en cuadros y creedme que lo paso estupendamente porque de alguna manera es resucitar esa belleza y esa utilidad de nuestro río Tajo en Toledo. A finales de los 60, principios de los 70, la industria en Madrid experimenta un desarrollo considerable y por tanto pues la contaminación del río se incrementa de forma notable, en concreto en todo el eje medio. Eso genera en la ciudad de Toledo unas espumas importantes en el río y un incremento de la contaminación que hace que se prohíba el baño en el año 1972 a su paso por Toledo. Vino la catástrofe. De pronto el río aparece lleno de peces muertos, toda la superficie y nos dejó a todos en estado de shock. Yo todavía estoy. ¿Cuándo se dejó de bañarse en el Tajo? Pues en los años 70, 71 ya, desgraciadamente ya cortaron los baños. Eso se ha perdido, igual que se ha perdido también pues el léxico del río. Hoy cuando hablamos de batanes, de azudas, pues esas palabras nos resultan vacías. Hoy no sabemos qué es un batán. Nos dijeron de buenas a primeras que no nos podíamos bañar y recuerdo perfectamente la primera vez que mi padre me llevó al parque escolar, una piscina, que dice, te tienes que bañar aquí. Y digo, papá, si el agua no se mueve. Dice, no, es que no se mueve. Y no lo entendía. Pues me da una sensación de tristeza. Terriblemente triste. Pues que es un asco, es un fatal. Existen formas de recuperar el buen estado ecológico del río Tajo, es evidente. Del diagnóstico del río Tajo se puede deducir cuáles serían las soluciones, ¿no? En principio, la mejora de la depuración de Madrid es fundamental, y no solo de las depuradoras de Madrid, sino también de las del tramo medio. Por otro lado, para que recuperara la dinámica fluvial lo más parecida a la natural que podría tener, sería necesario tomar medidas con respecto al trasvase Tajo Segura. El río tiene una enorme belleza que sería interesante recuperar. Esperanza mucha, y a todo el que lo vea que no se rinda. Esto lo vamos a conseguir, desde luego. Por muy triste que estén ahora, alguna vez nuestros hijos o nuestros nietos lo conseguirán. Yo quiero creer que esos cambios que se pueden hacer y que está en nuestra mano hacer, porque la legislación europea nos lo permite, permitiría a la ciudadanía de Toledo vivir y acercarse al río de otra manera, con el baño incluido. Bueno, si queréis, podemos abrir un turno de palabras, si queréis aportar algo. A nosotros nos gusta que aporten.
Sí, algún comentario o algo, alguna apreciación, lo que queráis. Bueno, yo que no soy de Toledo, aunque llevo ya muchos años, claro, me parece increíble cómo está ahora y de ver cómo estaba antes. Realmente sí que coincido que da mucha pena. Es tremendo, vamos, porque alguna fotografía había visto, pero así al ver el documental y ver todo eso... Sí, hay un comentario que nos hizo una de las personas que entrevistamos que decía: cuando yo era pequeña en el colegio las monjas nos decían el río abraza a Toledo, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, es decir, Toledo le da la espalda al río. Entonces, a lo mejor lo de la contaminación, el recuperar la contaminación es algo más costoso y hace falta voluntad política y además dependemos de Madrid y tal, ¿no? Como se ha visto en el documental. Pero sí que se podrían abrir espacios más lúdicos, más empezando por otras cosillas, ¿no? Que a lo mejor no es la contaminación, pero sí que se podría ir retomando esa relación con el río. Y me ha parecido muy interesante la diferencia de la memoria colectiva de lo que es la memoria histórica. La verdad que nunca había pensado en ello y me parece muy importante recuperar esa memoria colectiva, no solo ya del río, sino de más cosas. Y si habéis sido pioneros en este tema, pues os doy la enhorabuena, porque la verdad que no siempre hablan desde el punto de vista histórico, pero la importancia de esa memoria colectiva, de las vivencias que tienen las personas, es que es muy importante también como patrimonio de todos. Claro, es que además una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que tenga el río como lo tiene, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, nosotros hemos sido pioneros no en hacer memoria colectiva, sino en aplicar la memoria colectiva al medio ambiente. ¿Vale? Es decir, utilizar ese recurso para recoger testimonios de personas que han vivido una experiencia y que a día de hoy viven, y como se ha dicho en el vídeo, es decir, es que hay palabras que se han perdido ya, ¿no? Pues los batanes, gango, y que las generaciones no saben que eso existió, que existe. Y sobre todo la arquitectura. Fernando Aranda ha hablado de la arquitectura que había, también la arquitectura que rodeaba lo que es toda la ribera del río, ¿no? Que también es desconocida. Bueno, yo he visto últimamente, claro, que el Ayuntamiento de Toledo está matizando en las depuradoras, no sé, pero para mí el problema más fuerte del Tajo es el trasvase y la desembocadura de Jarama. ¿Por qué el Ayuntamiento de Toledo no tiene que pensar las cosas? Si lo que fastidia el río. Sí, es una de las partes negativas del estudio, es decir, lo que recuerdan como negación, o sea, como peor, es la contaminación por el desarrollo industrial y el trasvase. Esas dos cuestiones son las que realmente hacen que venga menos agua y haya más contaminación, pero no se hace, o se hace muy poco para resolver esos dos grandes problemas. Decía una de las personas que entrevistamos, decía que cuando llegó la contaminación y se hizo al poco tiempo casi, es decir, el tema del trasvase, que no hubo movilización y que ella pues que también eran unas épocas donde movilizarse costaba más, ¿no? O costaba otras cosas. Y decía, yo ahora mismo, esto tiene 90 y algún años, ¿no? 90 y algún años en la madre Fernando. Bueno, pues esa mujer decía, si organizáis una manifestación para denunciar lo del trasvase, yo voy la primera con la bandera del... Es decir, que las personas que entrevistaban decían, tal vez en aquel momento fuimos pasivos, ojalá y pudiéramos ser activos. Es decir, quien puede ser activo, es una frase que repito yo últimamente mucho, yo creo que pues me estoy haciendo ya mayor, los jóvenes tienen que ponerse en movimiento, la gente joven. Buenas tardes, yo soy de Madrid. Me ha parecido interesantísimo el tema este del Tajo. Hace 40 años en Madrid con el Manzanares
se formó una plataforma estudiantil y no sé qué, para arreglar el Manzanares que estaba como está ahora el Tajo. Después de muchas broncas, de muchos destrozos, después de muchas historias, al final se consigue que para limpiar el Manzanares se va a soterrar. Aquello fue un despilfarro económico bestial, donde probablemente el problema de la contaminación del Manzanares era por problemas políticos y económicos, que siguen estando los mismos problemas políticos y económicos. ¿Qué es lo que yo veo con el Tajo? Bueno, se va a soterrar la TO30. También tenéis TO30, no M30 solo. Se va a hacer, como decís, un parque y zonas verdes para jugar, no sé qué. No tiene tanto poderío Toledo como para hacer un Madrid, un Río Verde. Ojalá, ojalá. ¿Qué va a pasar si se hace eso? Que el Tajo va a seguir contaminado, porque todos los problemas estos son por problemas políticos y económicos y no van a mejorar ni una cosa, lo estamos viendo cada día, y la economía es lo que estamos viendo todos. Y ojalá, ojalá, ojalá movimientos como este vuestro levante a la juventud. La juventud se levanta, pues está en redes sociales. Yo ya soy muy viejo, yo hago la bandera. Ahora la juventud se levanta por otras cosas. Ojalá, porque mira que el Tajo es bonito y tiene historia, ¿no? Ojalá un día vayáis adelante. Ojalá. Sí, ojalá. Yo también quería decir una cosa. Es un poco, me ha encantado el documental y el estudio que se ha hecho. La verdad es que me ha parecido que está muy bien, que está genial. Es un poco el clamor también hacia los jóvenes, que son los que tienen que manifestar esto. Estamos hablando del río. Yo también soy de Madrid y cuando vine aquí a Toledo, pues la verdad es que siempre he disfrutado del entorno de Toledo y además hemos ido mucho a Madrid y cada vez que íbamos a Madrid siempre veíamos al final una franja gris que está ahí, como está Madrid. Que yo al principio cuando vine aquí a Toledo llegaba a Madrid y decía, que bien huele a Madrid. Y eso a medida que han ido pasando los años, pues he visto que no, que olía bien era. Pero bueno, tengo que decir, y es un clamor hacia los jóvenes, nosotros vivimos en la parte de Nambroca y siempre para bajar a Toledo tenemos que bajar lo que se llama la Cuesta de las Nieves. Y es a partir del año 2023, cuando esa franja gris de Madrid que se veía ahí al fondo, yo he empezado a ver que Toledo empieza también a estar dentro de esa franja gris. Entonces, quiero decir, es simplemente un llamamiento a que el río esté mejor, pero también la ciudad de Toledo, que aunque sea madrileña de nacimiento, yo me considero ya toledana de adopción, y que la verdad es que este entorno de Toledo, que hemos tenido la suerte de poder vivir hasta hace poco, pues probablemente, igual que ahora se está hablando del río y lo mal que está, ojalá que no se llegue a que Toledo llegue a estar igual de mal que Madrid en cuanto a contaminación, simplemente a eso. Gracias. Gracias. Yo quería hacer una gracias, tampoco soy de Toledo, pero bueno, ya soy más de Toledo que de Ciudad Real. Pienso que sería bueno, es una idea de siempre, acercar los alrededores del río a la juventud. Ellos no lo aman, no lo pueden amar porque no lo conocen. Pero sí se podría hacer algo, el gobierno nuestro, la comunidad, acercar un poco los laterales, como en otras ciudades, que se pasea, que se disfruta. Sería una manera que los jóvenes se acercaran y empezaran a amar ese río y lucharan el día de mañana porque fuera un sitio no tan contaminado. Pero hay que acercarlos. Es que están los alrededores que da pena. Es que llega el invierno y están llenas de cañas. Y es que llega el verano y te comen los mosquitos, cada vez una vuelta. Hay que acercarnos a los jóvenes aquí.
Sí, bueno, en realidad ese es el objetivo fundamental de la cátedra, ¿no? Es decir, el recuperar un entorno vivo, el recuperar la viveza del río. ¿Con qué instrumentos? Bueno, pues es decir, la juventud, decimos de la juventud, decimos la economía, ¿no? Es decir, dependemos de la economía, o la gente joven, porque los mayores ya estamos cansados, o ya hicimos o no hicimos lo que teníamos que haber hecho, ¿no? Pero quien toma las decisiones es quien las toma. Y aquí se deberían de estar tomando decisiones que no se toman. Y pasan unos y otros y otras y otras. Bueno, pues estamos dando un buen paso. O yo creo que esto es un pasito, es un grano, un granito. Y yo creo que la cátedra va a aportar bastantes granos, pero yo creo que, bueno, el hecho de este ciclo de conferencias que va a haber, ¿no? Yo creo que es otro granito. Yo creo que hay que felicitar a la cátedra y a la biblioteca por organizar ese ciclo de conferencias, que es una manera de sensibilizar a la sociedad. Pero bueno, aquí está quién estamos, ¿no? O a quién le llama un poco la atención estas cosas. Aquí está representada la sociedad, o parte de la sociedad toledana, o quién está interesado en estas cuestiones, ¿no? Yo no soy tan positivo como Gómez Bonilla, de que estoy convencido que esto se va a arreglar, ¿no? Es decir, yo ya no estoy tan positivo, pero yo creo que es, como decía Machado, se hace camino al andar. Es decir, tenemos que andar y vamos a hacer camino. El resultado ya veremos. Hombre, y nosotros que nos dedicamos a la docencia o que estamos cada día con jóvenes, es verdad que no todos los jóvenes son homogéneos, ¿no? Cuando se habla de la juventud, yo creo que tendríamos que hablar de las juventudes o de los jóvenes, ¿no? No hay un perfil exacto, pero sí que es verdad que a veces cuesta movilizarlos, ¿no? Cuesta, porque los movimientos sociales sí que han dado lugar a cambios sociales, ¿no? Y al progreso, eso sí que es cierto. Pero es verdad que la realidad es la que es, y cuando hablamos de las redes sociales es que yo veía el otro día en Sevilla, era imposible andar por Sevilla, no os podéis ni imaginar todos los, ¿cómo se llama?, los aficionados que había del Atlético de Bilbao, lo que había por las calles, o sea, es que no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Entonces tú te paras a pensar, sí, es que sí. Entonces tú te paras a pensar y dices, al día siguiente había una manifestación a favor de la sanidad, ¿no? De la sanidad allí en Andalucía y tal. Y claro, es que no tenía nada que ver, es que ponías la fotografía al contraste y dices, o sea, que nos movilizamos, somos capaces de hacer un viaje desde Bilbao, desde el País Vasco, para ver miles y miles de personas, o sea, de verdad es que era impresionante lo que había. Y en cambio al día siguiente, es decir, que nos estamos jugando nuestros intereses, ¿no? Nuestra calidad de vida, nuestra salud, que es decir, que lo que afecta a nosotros, y en cambio sí que creo que hay un sector de la sociedad joven que está un poco adormilada en ese sentido, sí, que está acomodada. Yo quiero decir una cosa, porque es que habéis hablado muchos que sois de Madrid, me llama la atención que no sé, la forma de vivir esta situación de Toledo, en un río en Toledo, gente que no es de Toledo, que lo valoro mucho, claro. Sí. Yo soy toledana, toledana de toda la vida. Y es que he escuchado en un documental como que mi generación no habíamos disfrutado del río como en este caso pues la generación de mi madre, como que mi generación se había perdido el disfrute del río en Toledo. Y yo sí que considero que, yo tengo 57, voy a hacer, y me he bañado creo que en época prohibida, porque ya era el 74, 75, calculo por unas fotografías que tenemos, y si en el 72 prohibieron el baño, yo estoy segura que mis hermanas y yo nos bañamos cuando ya no se podía bañar, cuando venía mi tía, como mi madre cuenta en el documental, cuando venía mi tía de Francia y tal, y bajábamos a bañar. Digo esto porque al hilo del perfil de los jóvenes, de las próximas generaciones, yo creo que la mía no se ha perdido el disfrute del río, por lo menos en los inicios, así de los años 70, un poco. Pero yo creo que mis hijos, por ejemplo, y toda lo que es toda la juventud,
no son conscientes, yo creo que han vivido ya, han nacido con un río contaminadísimo, con una ciudad totalmente perdida detrás de su río, y es como si el río no existiera. Nos centramos como en la parte de dentro de la ciudad, valoramos mucho el casco histórico, todo el patrimonio, ¿no? Una ciudad como Toledo, pero yo creo que no son conscientes de lo que esto, de lo que estamos hablando aquí, que es, si fueran ellos lograran ser conscientes de lo que supone la riqueza de un río en una ciudad, en un entorno, de transformar un entorno contaminadísimo en algo realmente, no sé, saludable. Sí, un poco es la idea Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer para que ellos sean conscientes de eso. Sí, es un poco la idea que llevábamos. A lo mejor mi generación y somos pasotas, a lo mejor, porque como bien decir, el fútbol mueve, pues eso, esa cantidad de gente que se moviliza, y luego en temas tan importantes como el que habéis mencionado, pues no hacemos nada. El señor quería hablar. Sí, por ahí hay un señor que quería hablar. Buenas tardes, soy una polla documental. Y bueno, un poquito estoy lo que está haciendo la compañera que hablaba antes. Yo llevo viviendo en Toledo muchos años, nací en un pueblo, que es el Monte de Toledo, y yo siempre cuando era pequeñito, la cosa más bonita que teníamos cuando veníamos en el autobús con el coche era acercarnos por la Bastida, y cuando llegábamos veíamos lo que era el río, lo que era el puente de San Martín, que era donde se tenía que pasar obligatoriamente con semáforos, porque no se pasaban los autobuses con el coche, hasta que lo suspendieron, tuvimos que dar a la puente de Alcántara. Entonces, yo creo que también se ha perdido mucho porque el río no solamente es agua, no solamente es ecología, eso es fundamental, pero está donde está en un valle precioso y con unas cuestiones artísticas monumentales preciosas. Y eso también está olvidado, porque el Alcántara es una pena. De San Martín es muy bonito por las cuestiones que se tiran a los jóvenes. No sé, hay que dar lugares al río, al entorno, pero también a aquello que es lo que ha ocasionado el río. Y dar vida también a todos los monumentos y a todos los espacios que hay. Y entonces yo creo que eso está totalmente perdido. Y luego también lo que decíamos los jóvenes, yo cuando llegué aquí a Toledo, fui a una estación conservando durante 3 años, no llegué al río limpio, pero sí que vi cómo se fue evolucionando y cómo esa zona se construyó un puente. Como al lado de San Martín, del puente de San Martín se construyó otro puente. Entonces, todo es todo muy moderno, todo muy a la rapidez, pero lo que es el entorno tradicional no se ha respetado. Y eso, claro que se ve, pues, de la compañía el Ubito de Madrid, ¿no? Es que Granada, la Junta de Granada es una de las zonas más contaminadas de España, por el tránsito de cultivos que hay. Yo creo que habría que hacer cosas, pero no solamente de manifestaciones y tales, creo que hay políticamente están las expectativas populares que hay en todos los jóvenes, sobre todo los universitarios. El Dios es el que decía avanza habrá políticas, pero bueno, si es tecnología también es una base. Las iniciativas del Partido Popular pueden ser bajo los ciudadanos y el movimiento estudiantil, el movimiento ciudadano, se puede obligar un poco a las instituciones a nivel municipal, en la competencia que se pueda tener, incluso autonómica, aunque tengas que enfrentar un poco a la política económica de Madrid, por denuncia, por lo que sea, por el propio ayuntamiento de Toledo, contaminante. Yo creo que sí hay mucho que hacer, pero hay que tener ganas y hay que motivar a la gente que lo haga, a la gente de palo que lo haga, porque tienen que sobrevivir, tenemos que sobrevivir, adelante. Pero si hay colectivas con herramientas, porque hay que trabajarlas, porque no me encuentras cuenta, porque no me para nada. Hay que motivar a la gente para que haga una cosa que vaya a tener en el opinión. Digo que hay un movimiento del Tajo, texto del Tajo, me parece que es el día 19 de cada mes, pero se juntan en el puente de San Martín. Aparte de la mala comunicación que hay para llegar allí, no se llama la atención, la manifestación hay que hacerla en el Jocodobé, no sé, para que la gente lo vea, no sé, por a mí. Claro. Sí, visibilizarlo más, claro. Para que se vea, y se tiene que ver y molestar, no sé, pero allí hay Sí, bueno, pero cogiendo un poco lo que ha dicho el anterior interviniente, es decir,
no solo es cuestión, o lo que habéis dicho por aquí, es decir, no solo es cuestión de crear un espacio para que puedan ir los jóvenes o no visibilizar más la contaminación. Yo creo que tiene que ser un proyecto mucho más global, es decir, mucho más de muchas más cosas. Es decir, si el desarrollo industrial sigue por donde va, da igual, o sea, tú no vas a traer a nadie para que vaya al río. Es decir, si sigue contaminado, es decir, no va a ir nadie. Es decir, yo creo que tiene que ser un proyecto, no solo una manifestación, no solo una, el que el alcalde actual o la corporación actual mejore, que ponga un bar abajo para que la gente joven pueda tomar cerveza en libertad. No, eso no sirve, eso son pegotes. Vamos, desde mi perspectiva, yo creo que hay que hacer un análisis más global que yo creo que se está haciendo desde la cátedra, pero se necesita que eso, la sociedad, es decir, no la juventud, sino la sociedad se movilice, se organice, se movilice y actúe. Que es con esto que estamos haciendo es devolver a ver si la gente se mueve, pero bueno, esperemos que se mueva. Vamos a ver. Sí, yo un poco por añadir lo que tú has dicho, es verdad que yo he dicho antes, bueno, que los movimientos sociales siempre han traído el progreso, ¿no? Y el cambio, o lo han fomentado de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que la voluntad política también, yo he citado antes como en algunos países, y yo no sé si aquí en España, salió el otro día en la prensa, como los entornos naturales como el río, en algunos países ya tienen entidad jurídica, es decir, en el País Vasco, ¿no? Es decir, hay que respetarlo sí o sí, es decir, bueno, pues ya es una iniciativa más, es decir, que se puede hacer desde esa voluntad política, ¿no? De las que estamos hablando, es decir, que yo creo que son como dos formas de actuar diferentes, por un lado la administración y por otro lado lo que sería pues la ciudadanía, ¿no? Los movimientos sociales. Había recogido esto para comentarlo, no lo he comentado, pero ahora ha salido a raíz de lo que estáis comentando. El TINS, T-I-N-S, un río que está en la Corporación Municipal Outes, en Coruña. Es el primer río de España con derechos. O sea, hay la Corporación Municipal, junto con las asociaciones de vecinos, han dicho que el río este tiene 10 derechos y que es de obligación de cumplimentación obligatoria por los vecinos y tal. Se han implicado los vecinos, se ha implicado la corporación municipal, vamos, no tiene ninguna fuerza legal, porque luego están las cuencas hidrográficas, esas que son las que no te dejan hacer muchas cosas, ¿no? Pero aquí, de momento, hay una corporación municipal con el apoyo de la sociedad de ese pequeño municipio, donde han dicho, venga, 10 derechos para que se cumplimenten por todos. Sí, dice, sí, este artículo salió hace poco, sí. Y dice, con 6.200 habitantes se han implicado en el rescate del río desde el club de jubilados hasta los niños del colegio. Todos a una han acordado una transformación ambiental para el TIMS con la vista puesta en los próximos 20 años y los desafíos del cambio climático. Entonces incluye desde la limpieza, una reordenación urbanística, la eliminación de especies invasoras, la plantación de árboles autóctonos, la búsqueda de soluciones a las inundaciones que sufre el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno. Claro. Sí. Hay normas europeas sobre la situación ecológica del Tajo, aprobadas por los tribunales europeos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el trasvase? Es absolutamente ilegal porque se salta todas esas normas europeas. ¿Cuál es la conclusión final? Se sigue haciendo el trasvase. Ponen una multa, se paga, sí. La pagamos nosotros. Si la pagase su señor de su bolsillo, el político a lo mejor lo pagamos nosotros, pero es más rentable pagar esa multa y que llegue el agua a Murcia para que comamos la naranja, que no lo discuto, que tengan derecho. Pero ahí sí se han conseguido los derechos europeos en el Tribunal Europeo Ecológico del Tajo. Se los están saltando. ¿Vosotros pensáis que ese riachuelo, que será una maravilla y una preciosidad en Galicia, lo han limpiado? Pues son 4. Sí, sí. Ojalá limpiásemos esto, fíjate. Pero si nos saltamos los europeos, no lo vamos a saltar los toledanos.
Es un problema político. Sí. Y mientras no se cambien los políticos... Eso es más difícil. Hay que hallar una solución de muchas cosas. Abundando un poco más en lo que está diciendo Antonio, yo puedo constatar, he constatado cómo en determinadas épocas aquí en el Ayuntamiento de Toledo se ponían unas sanciones por parte de la Confederación por los desvíos incontrolados del Ayuntamiento y la actitud del Ayuntamiento era simplemente echar cuentas, es decir, a ver, ¿cuánto tenemos que pagarle a la Confederación? O cuánto tenemos que pagar de multas, tanto. ¿Cuánto nos tiene que pagar la Confederación por impuestos? Tanto. Venga, liquidamos y el próximo año a seguir. Entonces, con esas actitudes, por mucho que se movilicen y por mucho trabajo que hagáis vosotros y demás, como las instituciones no apoyen... Sí, bueno, está clarísimo. Sí. Bueno, pues yo creo que muchísimas gracias a todos. Y Muchas gracias. Solo un pequeño inciso, darle las gracias a Adoración, que está aquí con nosotros, que tiene 88, 89 años. ¿Cuántos años tienes? 88 de momento, ¿no? 89, si Dios quiere, me caerán el 19 de agosto. Bueno, pues y es una de las personas que ha participado muchísimo es un ejemplo para los jóvenes, así que muchas gracias por estar hoy aquí. Adoración.